Hola a todos, nuevamente sean bienvenidos para esta reflexión para el día de hoy, jueves de la primera semana del tiempo ordinario, 11 de enero de 2018, en donde la liturgia nos propone nuevamente dos lecturas muy interesantes. La primera, tomada del libro de Samuel en el capítulo 4, versículos 1 al 11. En este texto se nos presenta entonces cómo los filisteos entran en batalla con Israel. Israel en un primer momento es derrotado. Después de eso, entonces se hacen un cuestionamiento de por qué el Señor les hizo pasar esto, y entonces deciden llevar el arca consigo, y cuando llevan el arca y empiezan a generar los gritos de victoria, entonces los filisteos, ¿cierto?, llegan y dicen, uy, ahora sí la tenemos complicada porque el Señor está con ellos, ¿no? Y entonces este episodio, que tiene todo un contexto, lógicamente, en un contexto politeísta, los dioses no solo eran unas figuras que estaban protegiendo a su pueblo, sino que cuando entraban en batalla con otros pueblos, pues los mismos dioses entraban en pueblos también, en la guerra de estos pueblos, y manifestaban entonces su poderío y su fuerza. Y frente a eso es donde los filisteos dicen, ay de nosotros, porque este Dios poderoso está con ellos y va a entrar en guerra contra nosotros. Este texto, que parece un poco cómico, ¿no? Y en el sentido de la comprensión, pues ya para nosotros es una comprensión un poco anacrónica de un Dios guerrero, de un Dios que sale a la guerra, de un Dios que lucha con su pueblo, que lucha por su pueblo, de un Dios que sale a enfrentarse con otros dioses, y todo esto tiene una enseñanza profunda para este día. ¿Y cuál es la enseñanza? Pues la enseñanza que podemos sacar es muy sencilla. Cuando el pueblo fue a luchar con sus propias fuerzas sin tener en cuenta allí la presencia y la acción de Dios, terminó siendo derrotado. En cambio, cuando reconoce la necesidad de Dios y cuando coloca a Dios en medio, pues le va bien. No lo coloquemos en términos ni de prosperidad, ni de salud, ni de beneficio económico, ni de ausencia de problemas, pero sí coloquémoslo en la perspectiva que me interesa. Si nosotros colocamos a Dios en el centro, si nosotros permitimos a Dios acontecer por medio nuestro, si nosotros permitimos que Dios sea realmente el Señor y el Rey de nuestra existencia, si nosotros permitimos que Dios nos saque de nosotros mismos, créanme que todas las cosas que sucedan en la vida, así sean negativas, terminarán siendo para bien y terminarán siendo salvíficas. Porque Dios va encaminando toda la historia siempre y va asumiendo toda la historia humana para hacer de esta historia algo salvífico. Y entonces es allí en donde descubrimos que la fe tiene un valor profundo, porque la fe nos da un horizonte de sentido, nos permite comprender la vida de una manera distinta, nos permite comprendernos a nosotros mismos de una manera distinta, y nos permite estar muy atentos, porque sabemos que Dios, siempre que está con nosotros, y siempre lo está, va a hacer de nuestra vida una bendición y va a hacer de nuestra vida algo salvífico. Tengamos esa certeza y tengamos esa esperanza. Y repito, eso no quiere decir que vamos a triunfar y que vamos a tener un montón de cosas. No, pero créanme que nuestra vida va a ser una vida buena, va a ser una vida feliz, va a ser una vida que deja huella, va a ser una vida que logra permear a todos los que están alrededor, y créanme que tampoco vamos a experimentar un abandono absoluto, porque sabemos, repito, que Dios siempre va haciendo de todo algo salvífico. Entonces no peleemos con nuestras fuerzas, dejemos que Dios sea en nosotros y que haga maravillas en nosotros y maravillas por medio nuestro. En el Evangelio tomado de Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45, y esto ya lo había comentado el año pasado, es un texto que me gusta mucho. Se acerca a Jesús un leproso
y ese leproso le suplica de rodillas: si quieres puedes limpiarme. Y estas palabras del leproso me fascinan, porque no dice: vea, si puede, límpieme. Es decir, el leproso tiene la certeza de quién es Jesús y tiene la certeza del poder de Jesús. Nunca lo duda. No se dirige a la capacidad de Jesús, se dirige a la voluntad. Y esto es algo maravilloso, porque el grave problema del ser humano, ¿sí?, no está muchas veces en el intelecto. El intelecto tiene claro para dónde tenemos que ir. El intelecto hace un discernimiento claro por dónde es el camino y por dónde no. El problema está en la voluntad. La voluntad nos flaquea y entonces, ese querer nos cuesta. Jesús, que siempre está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Jesús, que siempre es reflejo del rostro del Padre misericordioso. Jesús, que es el revelador del Padre, no solo por su condición divina, y sé que lo que voy a decir es fuerte, no tanto por la condición divina, sino por su disponibilidad para dejar a Dios acontecer en él. Tiene justamente su voluntad completamente adherida al proyecto de Dios. Y desde allí dice: quiero. Que ojalá en nuestra vida, cuando hay tantas personas que necesitan de nosotros, encuentren esa voluntad. Encuentren esa voluntad de servicio, encuentren esa voluntad de entrega, encuentren esa voluntad de generosidad, encuentran esa voluntad de compromiso. Después de eso, en el texto vienen cosas que son teológicas, no históricas, y que explico de una manera muy rápida. Jesús le dice: vea, no se lo diga a nadie. En el Evangelio de Marcos eso forma parte de una cosa que se llama el secreto mesiánico. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús mismo es el secreto del reino, ¿cierto? Y es quien se va descubriendo a sí mismo como Mesías y posteriormente como Hijo de Dios. Y después de esto, pues dice que inmediatamente este hombre empieza a hablar y empieza a dar testimonio, ¿cierto? Y Jesús ya no podía entrar porque todo el mundo pues lo buscaba y acudían a él de todas partes. Y viene lo otro que es sencillo, ¿no? Por más que hayan las normas y demás, más allá de la institucionalidad, cuando realmente tenemos esa experiencia del Dios que nos acoge, que nos ama y que nos salva, no podemos callarlo por más que nos digan que lo hagamos. Señor, en este día te pedimos, en primer lugar, que todo lo que realicemos en nuestra vida te tenga presente, que siempre sepamos que tú estás en nosotros, que aconteces por medio de nosotros y que vas construyendo en nuestra historia una historia de salvación. Permítenos tener la certeza de que siempre que estemos contigo podremos pasar cosas difíciles. De hecho, la cruz forma parte del discipulado, pero siempre tendremos la certeza que al estar contigo tenemos una vida que vale la pena y tenemos una construcción salvífica de la historia. También te pedimos, Señor, en este día, que fortalezcas nuestra voluntad para estar siempre dispuestos y disponibles a aquellos que nos necesitan. Te pedimos, Señor, que nuestra voluntad siempre esté abierta a cumplir tu proyecto y a hacer vida el amor, el servicio, la entrega y la donación. Y te pedimos, por últimas, estimado Dios, que no callemos tu obra en nosotros, que demos testimonio y que en ese testimonio podamos impactar a los que nos rodean. Amén.